Durante este siglo se llegará a la situación en que la mitad de la población mundial vivirá en núcleos urbanos. La violencia ha encontrado en las grandes ciudades de hoy un nicho donde imponerse como forma de poder. ¿Cuáles son los entornos que desencadenan nuestros potenciales violentos? En pleno centro de Barcelona, en el Centro de Cultura Contemporánea, se reunieron expertos de varios países para hablar de periferias urbanas. Punset dialogó con la antropóloga Teresa Caldeira, de la Universidad de California, que ha realizado un exhaustivo estudio de la vida en las grandes metrópolis de Latinoamérica como Sao Paulo. El objetivo era conocer qué se está gestando allí, cómo viven sus habitantes, cómo se segregan, se relacionan o qué expresiones culturales surgen. A veces pienso que de este tema, de la juventud, de cómo se inserta en el entramado urbano, de la segregación espacial, de la segregación de género, de la violencia, sabemos menos que del cambio climático. Se habla mucho de las dos cosas, pero no, en la calle no tenemos una idea clara de qué es de verdad lo que está ocurriendo. Por ejemplo, ¿hay más violencia o menos violencia que antaño? A veces hablas con científicos o con gente de la calle y te dice, sin dudarlo, antes había más violencia, ¿no? Echaban a los niños por las pirámides y cosas así. Éramos caníbales. La especie humana es menos violenta. Y en cambio mucha gente en la calle te dirá que cada día hay más violencia, que no se puede vivir donde antes podía vivir. ¿Qué está ocurriendo? Yo diría que ha habido un movimiento de disminuir la violencia que pasó sobre todo durante el siglo XX, que sí se disminuyó mucho la violencia. Pero también hay un momento, sobre todo, lo voy a hablar de las ciudades de América Latina que yo conozco mejor, sobre todo de Brasil. La violencia se fue disminuyendo hasta los años 80 y de ahí hubo un momento de que se aumentó mucho. Y eso pasó también en los Estados Unidos. Se sabe que una de las razones por la cual le aumentó mucho, y cuando yo hablo de violencia estoy hablando del número de la gente muerta, que es lo indicador más preciso que tenemos. Aumentó mucho el número de homicidios en Brasil, en los Estados Unidos, en los años 80. Sí. Una de las razones fue la asociación con el crack. Cuando el crack, la droga esa, se difundió mucho, hubo un aumento muy grande de muertes, sobre todo en los barrios periféricos de la ciudad, asociado al crack. Cuando se controló el crack en los Estados Unidos, por ejemplo, se bajó otra vez el nivel de violencia. Entonces, hoy día en los Estados Unidos está mucho más bajo que de lo que estaba en los años 80. Durante los 80 y 90, en la región metropolitana de Sao Paulo, hubo años en los que la policía mató a más de 1000 personas, más que el número de homicidios en el mismo periodo en la ciudad de Nueva York. En los primeros meses de 2007, en Río de Janeiro, la policía mató a más de 600 personas. Sao Paulo. Unos 7000 chicos menores de 18 años trabajan en las llamadas bocas de fumo, puntos de venta ilegal de droga. Es curioso que menciones el crack y la droga, porque, y me corriges si me equivoco, pero yo siempre tengo la sensación de que hay una tendencia en el pensamiento a asociar la violencia con la pobreza. Y lo que tú me estás sugiriendo
es que no es, y yo creo lo mismo, no es necesariamente así. O sea, hay pobres muy pobres que no son nada violentos, como las hermanitas de la caridad, y hay ricos muy ricos, como las mafias rusas, que son extremadamente violentos. ¿Qué piensas tú? Cuando yo escribí mi libro, una de mis mayores preocupaciones fue ir contra esa idea de que es la pobreza que genera la violencia. Porque es una idea muy fácil y toda la gente le dijo, en Brasil sobre todo, cuando la violencia empezó a aumentar en los años 80, que lo que causaba la violencia era la crisis económica. Y yo totalmente creo que no es eso. Ha habido pobreza en Brasil desde siempre. No hay siempre. Mucho más pobreza hoy de que había antes y no es siempre que ha habido violencia. Entonces ya no creo que se pueda explicar la violencia por la pobreza. Lo que sí ocurre es que hay como, por ejemplo, el crack se distribuye mucho en los barrios pobres. Sí ha habido un aumento de la gente que moría en los barrios pobres, pero no es por causa de la pobreza. Sino de la droga. De la droga o de la relación con el crimen organizado. Cuando te miras al espejo, seguramente ves a alguien virtuoso y benévolo, o al menos incapaz de cometer atrocidades. En 1971, Philip Zimbardo, psicólogo social de la Universidad de Stanford, condujo un experimento para responder a una pregunta sencilla. ¿Qué sucede cuando sitúas a personas inocentes en lugares perversos? ¿Prevalece la cordura o se impone la violencia? Para contestar a esta pregunta, Zimbardo realizó una simulación de una cárcel. En ella asignó al azar los roles de guardias y de reclusos entre un grupo de estudiantes voluntarios. A pesar de que estos habían sido preseleccionados por sus condiciones óptimas de salud mental y física, los guardias enseguida mostraron un nivel muy alto de sadismo y los prisioneros signos agudos de estrés y depresión. El experimento tuvo que ser suspendido antes de lo previsto por la crueldad alcanzada. Casi todas las personas podemos ser inducidas a actuar con violencia cuando el entorno favorece una serie de procesos psicológicos. Esta conclusión del experimento de la prisión de Stanford es semejante a la de otros experimentos. La plasticidad del cerebro es la misma que tiene la conducta humana. Todos podemos ser bondadosos o crueles, guardias o reclusos. Casi todo depende del entorno que nos rodee. Hay un tema que, no solo en América Latina, donde está la mayor parte de la audiencia de este programa y en el sur de Estados Unidos, sino también en España nos preguntamos y nos preocupa muchísimo. O sea, a mí ha habido instituciones que me han venido y me han dicho, Eduardo, ayúdanos a reflexionar sobre lo que ellos llaman el abismo generacional, ¿no? Y yo hablo con expertos que me dicen, I don't know. No es verdad que exista este abismo entre generaciones, abismo mental. Y otras me dicen, claro que es verdad, o sea, es que no se entienden para nada. ¿Cuál es? ¿Qué ha ocurrido aquí, si ha ocurrido algo nuevo? Yo creo que la generación de jóvenes, que es joven ahora, sí, tiene una cuestión muy importante, que es totalmente distinta de lo que había en la generación de sus padres. Por ejemplo, voy a hablar sobre todo de los jóvenes de las clases trabajadoras. Hasta la generación de los padres de esos jóvenes, uno podría tomar como cierto que que había trabajo. Que encontraría un trabajo. Y que encontraría un trabajo en fábrica o en alguna cosa, pero que si vivía en la ciudad le daría trabajo y se podría inserir en una cultura de trabajo en la ciudad y construir su identidad como trabajador, que era lo que daría un cierto inserción social y también una medida de dignidad. La idea de que soy un trabajador, puedo educar a mis hijos, les puedo mandar a la escuela. Había una perspectiva de futuro. Ahora eso ya no pasa.
ella me ningunea, ella no me valora como, no me respeta como debe ser, ella no sabe lo que tiene que hacer y no sigue mis instrucciones. Las reglas han cambiado y existen hombres a los que les cuesta adaptarse al panorama vigente. Todavía no está muy lejana la época en que las mujeres solo podían aspirar a ser amas de casa. El papel de las mujeres estaba limitado a velar por sus hijos, a fregar, a planchar y a hacer feliz a su marido, por supuesto. La antropóloga Mercedes Fernández Martorell es la directora de un proyecto I+D para diagnosticar el maltrato y asesinato de mujeres por parte de sus parejas. Tras acudir a más de 700 juicios por agresión, ha entrevistado a decenas de hombres maltratadores. En todos los casos ha visto que estos hombres no aceptan el hecho de que sus parejas puedan ser mujeres independientes y autónomas. Yo entiendo que no existe ningún perfil de maltratador. Lo que sí existen son pautas de comportamiento comunes y justificaciones comunes y argumentaciones comunes. Por más que los hombres justifiquen su maltrato alegando que sus mujeres no siguen sus normas, la antropóloga tiene claro que la violencia en la pareja no existe porque las mujeres tengan hoy más libertad que antes. Siempre ha habido mujeres maltratadas, aunque antes no se lo considerara como un crimen. Después de investigar sobre el maltrato en la pareja, Fernández Martorell también desmiente el mito de que la pobreza es la causa de la violencia. El maltrato de sexo no tiene que ver con las clases sociales, tiene que ver con otros asuntos. Desde luego lo que se puede demostrar por estadísticas es que hay malos tratos en todas las clases sociales.